Buenos días a todos y a todas. Es un gusto que nos acompañen en esta entrevista especial que realizamos por Amigos la Educación en el marco del programa de entrevistas Hablemos de Educación. Un gusto, les acompaña su amiga Viviana Alexandra Solís Sánchez y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran académico y defensor de la educación. Un gusto al doctor Francisco Pedro, director de la UNESCO por las instituciones interamericanas de la educación superior en América Latina y el Caribe. Muy bien. Un gusto, doctor. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Esperamos mantener una conversación amena y en confianza. Hay mucho que nos gustaría conocer sobre la UNESCO, sobre sus fines laborales y su amplia participación en la construcción de nueva educación superior, pero primero nos gustaría que nos contara, doctor, para toda nuestra amable audiencia, ¿qué estará viendo en esta entrevista? ¿Qué significa UNESCO y sus siglas IESALC? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus fines? Y bueno, ¿qué es todo este movimiento que del que usted es parte? Adelante, doctor. Muy bien. En primer lugar, quisiera agradecer esta oportunidad que ofrecen a nuestro instituto de tomar parte en esta serie de conversaciones sobre la educación y en particular la educación superior. Quisiera aclarar que nuestro instituto es parte o forma parte de una organización más amplia que es la UNESCO, que a su vez forma parte de otra organización más amplia y sobradamente conocida, que es el Sistema de Naciones Unidas. La UNESCO es la agencia especializada de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura y, entre otras muchas actividades que desarrolla, cuenta con una red de 8 institutos internacionales, cada uno ubicado en un lugar distinto del mundo y cada uno de ellos con una misión distinta. El nuestro, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en Caracas, es el único instituto internacional enteramente dedicado a la educación superior. Tenemos una misión fundamental en la región, que para nosotros, para la UNESCO, es América Latina y el Caribe, a pesar de que son dos mundos en muchas características muy distintos, en particular en el ámbito de la educación superior y también lingüísticamente, pero desde América Latina y el Caribe, desde Venezuela, intentamos proyectar el trabajo de la UNESCO en materia de educación superior a una escala global y, por tanto, desarrollamos proyectos con otras regiones, en particular con lo que es la prioridad número 1 para la UNESCO, que es África subsahariana. En fin, solo una nota histórica. El instituto lleva, ya desde sus inicios, cuando todavía no era instituto, era solo un centro regional para la educación superior, ha estado desde siempre en Venezuela, desde hace aproximadamente casi ya 30 años, y en este sentido reafirmamos nuestro compromiso con la región y, por supuesto, con esta vocación global. Se trata de ver qué podemos aprender de la región que sea de interés a escala global y, al mismo tiempo, de qué forma podemos ayudar decididamente a la región a levantar los estándares de calidad y también de equidad en la provisión de educación superior. Hasta aquí esta pequeña reseña de lo que es el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior. Muchas gracias. Fascinante conocer todos estos aspectos. Es realmente importante tener un poco de esta parte histórica para entender pues cuál es su misión, cuál es su visión y toda la labor que han hecho a pesar de los años. Me queda clarísimo que es muy importante. Y bueno, también es importante conocer cuáles son las labores que ustedes han hecho a favor de la educación. Yo creo que parte también del reconocimiento es pues, saber qué es lo que hacen y cómo podemos ayudar, ¿no? Es por eso que me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las iniciativas, actividades y o proyectos que la UNESCO, junto con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, se encuentran realizando en este momento o han realizado
¿Y cómo pueden los y las universitarias contribuir o participar en las actividades de la UNESCO y el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe? Muy bien. Bueno, necesitaría mucho tiempo para poder desgranar una por una las distintas actividades, de manera que me voy a referir en primer lugar a los grandes espacios de actividad que tenemos, que son fundamentalmente 4. Por una parte, tenemos una actividad muy importante en todo lo relacionado con la producción de conocimiento y su diseminación en cuanto a las políticas de educación superior, tanto a escala nacional o estatal, si lo prefieren, como a escala institucional. Yo diría que esa es una pieza fundamental porque si no conseguimos mejorar la disponibilidad de datos y de evidencias, difícilmente podremos construir mejores procesos de decisión o por lo menos decisiones más informadas. Por tanto, primera pieza, digamos, producción de conocimiento, donde tenemos dos equipos distintos. Por una parte, el equipo que se ocupa de investigación y prospectiva, digamos que hace un tipo de trabajo o de aportaciones más, en inglés diríamos blue skies, ¿no? Es decir, de concepciones, modelos, escenarios, con un trabajo muy importante en lo que ha sido la preparación de los documentos que se presentaron en la pasada tercera conferencia mundial de educación superior sobre precisamente los escenarios futuros en materia de educación superior, ¿no? Y un segundo equipo más, digamos, con los pies en el barro, por decirlo así, en el mejor sentido de la palabra, se ocupa del análisis de políticas y de la promoción de todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica a gobiernos, a redes de instituciones, justamente para mejorar, digamos, el horizonte, tanto en términos de calidad como de equidad, que son en definitiva las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, esos son los dos equipos fundamentales en cuanto a la producción de conocimiento. Luego, una segunda prioridad tiene que ver con, digamos, lo que es la misión fundamental, yo diría, de la UNESCO, que es la contribución al desarrollo de capacidades. Y en este sentido, nosotros tenemos una segunda área que se dedica a la formación y al desarrollo de capacidades. Y ahí, por ejemplo, tuvimos una actividad ingente durante la pandemia intentando contribuir a lo que sería el desarrollo de capacidades tanto de los docentes universitarios como también en muchos casos de los propios estudiantes para que pudieran trabajar mejor en el contexto de las fórmulas de continuidad pedagógica que se han venido ofreciendo hasta bien recientemente, ¿no? También trabajamos, lógicamente, en el desarrollo de capacidades de directivos y de personal técnico de universidades, ¿no? Tenemos un campus virtual en el que ofrecemos un gran número de actividades, de cursos, en su mayor parte totalmente gratuitos. Ofrecemos certificados digitales que pueden ser de interés y al mismo tiempo también tenemos otras actividades muy interesantes en el ámbito de lo que sería el desarrollo de las capacidades, como por ejemplo, esto no sabría cómo traducirlo al castellano, bootcamp, ¿no? Es decir, como un campo de entrenamiento, por decirlo así, que hemos dedicado en el contexto de una cooperación internacional, hemos dedicado enteramente a la promoción de lo que serían los valores de la sostenibilidad y el compromiso con los objetivos para el desarrollo sostenible en las universidades. Con este bootcamp lo que hemos intentado es que, digamos, en poco tiempo los grupos de docentes que han participado transformen sus programas educativos de manera que den cabida al desarrollo de conocimientos, competencias, incluso diría a un mayor compromiso de los estudiantes, independientemente de cuál sea el ámbito disciplinario, con la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible. Luego, en tercer lugar, tenemos un área muy importante dedicada a la internacionalización, que tiene que ver
con los convenios que la UNESCO está promoviendo, que son el convenio global y los convenios regionales para el reconocimiento de las titulaciones de educación superior obtenidas en países distintos, ¿no? Estamos a punto de conseguir que el convenio regional para América Latina y el Caribe entre en vigor. Nos falta nada más que una última firma y si todo va bien, antes de que finalice el año, el convenio entrará en vigor. Y eso va a permitir que todos los estudiantes que salen al extranjero a culminar sus estudios o obtener una nueva titulación estén más respaldados por la legislación internacional y, por tanto, vean sus derechos digamos, más reconocidos y al mismo tiempo sepan, conozcan con más detalle a qué pueden aspirar, ¿no? Y un último, yo diría que un último elemento está relacionado con lo que podríamos llamar la abogacía pública. Nosotros, la UNESCO y en particular nuestro instituto, aboga por la consideración de la educación superior como un bien público, por una parte, y en segundo lugar, en esa medida también, por la responsabilidad que tienen los Estados para garantizar el derecho universal a la educación superior. Y esa parte de abogacía, dentro de la cual cabría, por ejemplo, pues esta misma entrevista, ¿no? Es decir, intentar mandar mensajes claros, en este caso, supongo, fundamentalmente a los estudiantes y jóvenes graduados y graduadas, ¿verdad?, acerca de su contribución. En este sentido, y con esto termino, nosotros tenemos, por una parte, en nuestra página web y en la página web de la UNESCO igualmente, una serie de llamadas de oportunidades también para jóvenes titulados. Concretamente ahora, creo que es hasta el 21 de septiembre, tenemos abierto una convocatoria para 2 plazas de analista junior. Por tanto, para personas, digamos, que tienen poca experiencia y que lo que desean es pasar por el instituto para ganar digamos, solvencia y desarrollar mejor sus capacidades, ¿no? Siempre en el ámbito de la educación superior. Esta es una primera oportunidad, pero luego, en segundo lugar, en el ámbito de lo que sería la investigación y la prospectiva, nosotros estamos lanzando también de la gran actividad de Naciones Unidas en materia de transformación de la educación superior, perdón, de la educación y también de la educación superior, hemos lanzado una campaña, digamos, que va por su segunda fase de consultas a los jóvenes, porque, digamos, no se terminaría de entender que habláramos del futuro de la educación o del futuro de la educación superior y las voces de los jóvenes, que son en realidad los propietarios de esa educación, no solo los beneficiarios, sino también los propietarios, no pudieran tener sus voces, ¿no? Entonces, estamos ahora empezando una segunda fase de este proyecto, del cual encontrarán más información próximamente en nuestra página web. También ahí ofrecemos 2 oportunidades, en este caso para becarios que deseen contribuir justamente a que el instituto conozca mejor cuáles son las distintas voces, las múltiples voces entre los jóvenes y que nos ayuden a perfilar esa pregunta que tenemos que intentar resolver, que es ¿cuál es la educación superior que los jóvenes quieren? No la que los adultos les proponemos, que eso ya lo sabemos, o la que a los adultos nos gustaría, digamos, que existiera dentro de 50 años, sino más bien a los jóvenes. ¿Cuál es la educación? ¿De qué forma deberían poder acceder a ella? ¿Cómo podríamos conseguir mejorar la calidad y la equidad, ¿no? Esas voces nos interesan mucho. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No cabe duda que no hay voz más importante que la persona que está viviendo en esa situación y que pueda aportar esas ideas. Y es por eso que me gustaría seguir por esa línea y preguntarle cuáles son las contribuciones que la UNESCO y el Instituto tienen con la educación superior en la región. Yo creo que con lo que nos dijo hace un momento, esta pregunta pues ya ha sido un tanto respondida, pero me gustaría un poco más profundizar en lo que la educación superior puede digamos que obtener de la UNESCO y del Instituto para que puedan en conjunto crear algo, ¿no? Entonces, doctor, por favor, ¿cuáles son las contribuciones de la UNESCO y el Instituto para la educación superior? Bien, yo creo que ya, como muy bien has indicado, yo creo que ya lo esbocé. Para nosotros el objetivo fundamental, lo voy a explicar probablemente de una forma caricaturesca, sería
digamos, llegar a una situación en la cual nuestro instituto ya no fuera necesario en la región. ¿Por qué? Porque habríamos contribuido a generar tal volumen de capacidad que realmente la aportación de la UNESCO como mediador ya no sería necesaria. Es decir, es paradójico pensar que si hacemos bien nuestro trabajo, aspiramos a desaparecer, en definitiva. En fin, creo, vamos, que vamos a tardar para bien o para mal unos cuantos años todavía, pero digamos que nuestra obsesión es contribuir a que efectivamente existan mejores políticas nacionales e institucionales dentro de cada una de las instituciones, en el sentido más amplio del término política, que contribuyan precisamente a ofrecer más y mejores oportunidades para los jóvenes y también para los adultos, ¿no? Porque en la UNESCO defendemos que la educación superior es una pieza más en ese engranaje tan complejo de la educación a lo largo de la vida, ¿no? Por tanto, digamos que nuestra obsesión es contribuir a que los países, las redes, las instituciones de educación superior de la región crezcan en capacidad de manera que en realidad puedan nutrirse de una manera autónoma sin depender de la provisión de organismos terceros. Mientras tanto, nuestro objetivo, pues como ya señalé, fundamentalmente es contribuimos a ese desarrollo de capacidades, en parte colocando a disposición de los actores, incluidos también los jóvenes, tantos datos y tantas evidencias como sea posible. En segundo lugar, específicamente ofreciendo cursos de formación y de capacitación. Y en tercer lugar, apostando por lo que serían los mecanismos que favorecen la internacionalización de la educación superior. Yo diría que esos tres ámbitos, aparte de, lógicamente, todo lo que sería la labor de diseminación, de abogacía a la que me referí, ¿no? Pero insisto, nuestro objetivo fundamental es contribuir a que, en particular, los países que menos tienen y que más necesitan esas capacidades puedan encontrar en la UNESCO y en nuestro instituto la ventana de oportunidad que tal vez no puedan encontrar todavía en el propio país. Pero debe llegar un día en el que efectivamente, en fin, exista multitud de centros que, para bien o para mal, hagan la competencia UNESCO y, por tanto, en ese momento tal vez nosotros ya no seremos tan relevantes aquí. Eso es bastante interesante, doctor, justamente por la pregunta que le voy a hacer a continuación, porque como usted lo dice, es bastante paradójico el hecho de que ustedes hacen su labor para al final un día desaparecer, ¿no? ¿Cuál es la educación superior que se está persiguiendo? ¿Cómo es la educación superior? ¿Qué forma tiene esa educación superior que al final de cuentas hará que ustedes, como bien lo dice, para bien o para mal, desaparezcan? Bueno, espero que mi jefa no me tire de las orejas ahora, ¿no? Porque en realidad yo me refería a las labores, lógicamente, de investigación, de formación. Hay algo muy importante que no hace el instituto, que hace la UNESCO, que es promover los consensos internacionales que permiten que la comunidad internacional, no solo a escala regional, avance, ¿no? El ejemplo de los convenios globales es un buen ejemplo, pero existirán otros. Es decir, que incluso en un contexto de elevadas capacidades, convertirte en el anfitrión que facilita el diálogo entre maneras muy distintas de comprender el mundo y, en particular, la función de la educación superior, es algo que, sin duda, la UNESCO deberá seguir haciendo, ¿no? Permítanme recordar que la UNESCO nació, no nuestro instituto, sino la UNESCO, nació justo después de la Segunda Guerra Mundial con un lema que a mí me parece que lo explica todo, que venía a decir algo así como, parafraseando, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, hoy diríamos de los hombres y de las mujeres, aunque creo que debemos decirlo, pero en realidad nacen más en las mentes de los hombres, pero bueno, vamos a dejar eso para otro momento. Puesto que la guerra nace en la mente de los hombres, es en esas mentes donde debemos construir la paz, ¿no? Y yo creo que ese lema, mientras la humanidad, digamos, siga teniendo conflictos, para bien o para mal, ese lema seguirá inspirando la actuación de la UNESCO, ¿no? Esa construcción de la paz
a través de la educación, la ciencia y la cultura y promoviendo esos consensos internacionales a los que me referí. Entonces, hablando más del futuro, mire, a mí me va a permitir, yo no soy especialista en prospectiva. Nosotros hemos publicado muchísimo y seguiremos publicando sobre los futuros de la educación superior, pero debo decir como director del instituto que lo más valioso de esta discusión acerca de los futuros no es saber si efectivamente vamos a acertar o no. Es decir, si, por ejemplo, nosotros proponemos varios escenarios, ¿no? Saber si efectivamente dentro de 25 o 50 años, ¿no? En el 2050, vamos a suponer, habremos acertado. Si mirando atrás diríamos, teníamos razón, el instituto tenía razón y uno de los escenarios que propuso es el que efectivamente, digamos, se ha materializado, ¿no? Para mí, lo más interesante de la discusión acerca de los futuros de la educación superior es que coloca a todos los actores en una situación en la cual tenemos que poner negro sobre blanco qué es lo que efectivamente valoramos de la educación superior. E inmediatamente, al hacerlo, nos damos cuenta de las deficiencias que tiene nuestro más inmediato presente, ¿no? Y es en esa dialéctica, si me permite la expresión, donde efectivamente aparecen oportunidades para, digamos, promover nuevas políticas, nuevas estrategias, nuevos programas, ¿no? Para mí, verdaderamente, no creo tanto en nuestra capacidad de identificar, digamos, cuál es el futuro que efectivamente va a suceder, en esa capacidad predictiva. Sucede un poco como a los economistas o a los politólogos, ¿no? Que a los cuales hay que escuchar mucho cuando nos dan claves que nos permiten explicar el presente y también qué nos condujo a donde estamos. Pero cuando les preguntas acerca del futuro, por ejemplo, si va a subir la bolsa de valores o no, o si va a bajar o en qué valores invertir, realmente, digamos, la gente va un poco ciega. De otro modo, todos los economistas y las economistas que conocemos serían efectivamente multimillonarios, tal vez, ¿verdad? Y esto no es así. Por tanto, el terreno de la futurología, de la predicción, tiene sus límites y para nosotros, para la UNESCO, es una oportunidad más para sentarnos alrededor de la mesa y escuchar las distintas voces. Por eso, el título del informe que vamos a lanzar en estos próximos días sobre las voces de los jóvenes en materia de educación superior no habla en el título de los escenarios futuros para la educación superior, sino que decididamente dice algo así como la educación superior que queremos, ¿no? Y ese que queremos es en sí misma una apelación a la acción, que eso es lo que creo más importante de rescatar. En términos más específicos, yo le diría que los escenarios que nosotros hemos ido construyendo son escenarios muy basados en unas grandes esperanzas acerca de la capacidad de la educación superior de transformar la sociedad. Y por eso nos centramos fundamentalmente en dos aspectos. El primero es la apuesta de la educación superior por la sostenibilidad. Y en eso creemos que no solo los campus universitarios tienen que ser ejemplos de comunidades sostenibles en el uso de la energía, del agua, sino que cualquiera que sea el programa que se sigue en una universidad o cualquiera que sea el programa de investigación que se desarrolla, debe tener una vinculación directa con nuestra agenda compartida, que es la agenda de la sostenibilidad. Todavía estamos a tiempo, efectivamente, de avanzar. Ese es un escenario en el cual no estamos todavía, pero deberíamos estar. Cualquiera que sea el programa de estudios que uno siga, tiene que terminar entendiendo de qué forma, como profesional, como académica, podrá contribuir a una mayor sostenibilidad. Eso por una parte. Y por otra, nos parece también muy interesante que en este futuro de la educación superior seamos mucho más inclusivos. Es decir, para bien o para mal, hay un porcentaje muy importante de la población que está fuera de la educación superior. Con esto no estamos diciendo que todas las personas deban tener un título de educación superior. Ojalá,
pero probablemente nuestro mundo, nuestra organización económica no lo admite. Lo que sí estamos diciendo es que cualquier persona, independientemente de su origen, género, grupo étnico, en fin, cualquier característica individual o de grupo, si lo desea, debe poder ingresar y tener éxito en un programa de educación superior en cualquier momento de la vida. Porque no lo olvidemos, y ese es otro mensaje muy importante de nuestro trabajo sobre los futuros de la educación superior. Con frecuencia, la discusión acerca de los futuros apunta, por ejemplo, a la falta de pertinencia de muchos programas, a la incapacidad de jóvenes graduados de encontrar trabajos acordes con su cualificación, en lo que sería una dinámica que termina reduciendo la formación superior, digamos, a la formación para el trabajo. Y es verdad, es cierto que la educación superior tiene una enorme responsabilidad en la preparación para el trabajo, en particular en la formación de profesionales que, digamos, por comparación a los que salen de otros niveles educativos, saben resolver problemas y saben generar nuevo conocimiento para resolver problemas que tal vez sean nuevos, ¿no? Esa es su gran aportación, ciertamente. Pero nosotros en la UNESCO decimos que la educación superior también forma para el trabajo, pero hace otras cosas. Y otras cosas mucho más importantes, y es que la educación superior contribuye a la transformación de la vida de multitud de personas. Las puede hacer mucho más responsables desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista medioambiental. Puede ayudar a que esas personas contribuyan a valorar aún más por parte de sus sociedades el enorme capital de culturas, de lenguas, más en nuestra región, ¿verdad?, donde los pueblos originarios, recordemos que para la UNESCO estamos en la década de las lenguas y de los pueblos originarios, donde esos pueblos y esas lenguas difícilmente encuentran acomodo en la educación superior. Bien, yo creo que la educación superior, digamos, ayuda a nuevas generaciones de investigadoras, de profesionales, a valorar aquello que justamente nos hace como somos, nos hace seres humanos a través de las múltiples identidades que tenemos, ¿no? De las múltiples visiones del mundo que nos hace tan ricos como especie, ¿no? Por tanto, yo diría que en ese futuro no deberíamos dejar a nadie atrás y ofrecer siempre la oportunidad de que la educación superior contribuya a transformar vidas. Por tanto, diría que ese escenario futuro de la educación superior pasa no solo por tener más equipamiento y conectividad y más pertinencia para el mundo de trabajo, que sin duda hay que hacerlo, pero sobre todo por insistir en que la misión fundamental de la educación superior es transformar la vida de los jóvenes y de todas las personas que se gradúan en educación superior para que se conviertan en motores de cambio social y económico. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctor. Es increíble todo lo que hemos estado platicando. Y es bastante curioso cómo para este motor se necesitan varias piezas, ¿no? Me queda muy, muy claro que ustedes han hecho bastante por nosotros como jóvenes estudiantes. Y hay muchas veces en las que en las discusiones siempre nos vamos a la parte de las instituciones, qué es lo que ellas hacen por nosotros, qué es lo que pueden hacer más, qué es lo que pueden dejar de hacer, pero muy poco se habla de lo que podemos hacer nosotros como jóvenes, que al final sí somos beneficiarios, pero también somos parte de ese motor. ¿Cuáles son las actividades o las actitudes, también acciones que podemos hacer nosotros, no nada más como estudiantes de la educación superior, sino también como humanos, como personas que al final, como usted bien lo dice, somos dueños de ese futuro? Pero ¿qué podemos hacer para contribuir a que todo esto marche y avance de mejor manera? Mire, yo diría que, y esto lo puedo decir porque, claro, yo también en algún momento pasé por la universidad. Nosotros hemos de ser conscientes, hoy más que nunca, que formamos parte de una élite, nos guste o no. Quiero darle una cifra, digamos que es estremecedora por otra parte. Miren, en el conjunto de la región de América Latina y el Caribe, solo un 25% de los jóvenes de cada cohorte
termina accediendo a la educación superior, es decir, 1 de cada 4. Además, de esos 1 de cada 4, apenas la mitad, es decir, medio, consigue graduarse, ¿verdad? Por tanto, digamos, tenemos una situación paradójica en la que todavía hay poca gente en la educación superior y, digamos, sometidos en muchos casos a unos procesos dentro de las instituciones y a unas dinámicas contextuales que hacen difícil que la gente efectivamente consiga, es decir, consigue entrar digamos, en un 25%, pero no consigue graduarse. Es decir, que al final realmente la situación es muy difícil. Además, y otra cifra muy importante también, para insistir en hasta qué punto estamos hablando todavía de una élite, del conjunto de los estudiantes de educación superior en el mundo, en América Latina y el Caribe, apenas un 1,3% se beneficia de programas de internacionalización. Un 1,3%. Es decir, no alcanza a 2 de cada 100. Entonces, con esto quiero decir que los jóvenes estudiantes, incluiría también los jóvenes graduados, porque en muchos casos siguen estudiando, ¿verdad? Es la dinámica de nuestro siglo. En primer lugar, tienen una responsabilidad muy grande, que es la de mirarse al espejo y reconocer hasta qué punto son personas privilegiadas, independientemente de si su familia tiene posibilidades o no, si el Estado o la universidad financia sus estudios, ¿no? Yo creo que hay que mirarse al espejo y reconocer, digamos, ese privilegio. En segundo lugar, yo diría que actuar con ese privilegio de forma responsable. Es decir, todos sabemos, yo también fui joven en algún momento, todos sabemos que la vida universitaria conlleva aparejada también una serie de procesos sociales, de socialización, que son muy importantes y en el fondo que forman parte de la experiencia universitaria y que son muy divertidos y reímos, lloramos, cantamos, en fin. Pero junto a esto, cada vez que un estudiante universitario sale a la calle y ve algo que no funciona, él o ella, mejor que nadie, tienen la capacidad que los demás no tienen, ¿verdad?, de alzar la voz y poner encima de la mesa, digamos, la inequidad que esa injusticia está generando. Y esa inequidad no solo tiene que ver con los grandes procesos políticos y de transformación que se dan en nuestra región como en otros lugares, sino en cosas tan sencillas como salir de la universidad y encontrarse con las calles sucias, llenas de papeles o llenas de basura. Hay una responsabilidad social y nosotros que vivimos en entornos de campus donde generalmente pues, disponemos pues eso, de unas condiciones de limpieza, sanidad, incluso de una cierta preocupación por no malgastar ni el agua ni la electricidad, cuando salimos fuera de esa burbuja, debemos efectivamente reconocernos en el espejo como unos privilegiados que por ese privilegio tienen la responsabilidad de ayudar a sus comunidades a levantar cabeza. Y eso empieza por pequeños gestos. Ves un papel en el suelo, agáchate, recógelo y tíralo en la papelera, ¿no? Porque si la gente ve que tú lo haces, de pronto dirá, es la doctora la que lo hace, por tanto, eso es lo que hay que hacer singularmente, ¿no? Ayuda también a través de tu trabajo a pensar que, digamos, como has sido un privilegiado, tienes que poner por encima de todo los intereses de quienes tal vez con tanto mérito como tú misma, se merecerían igualmente estar en tu lugar, ¿no? Y no lo consiguieron. Por tanto, si hay una fila, hay una cola y tú tienes que atender a la gente, recuerda que tienes una deuda permanente con quienes, con tus mismas características, ¿verdad?, nunca pudieron acceder. Y esa deuda solo la saldarás cuando consigas que todas las personas de tu país, efectivamente, cuando lo deseen, si lo desean, puedan acceder a la educación superior, porque esta educación superior es la verdaderamente transformadora, la que necesitamos para todo el mundo. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctor, realmente impactante. Es cierto, por lo menos aquí en México es súper evidente la desigualdad, la inequidad más en la educación, la cantidad de estrés que nos provoca a los jóvenes pensar en un futuro incierto
y pensar en que ese futuro ya no depende tanto de nosotros, de nuestra decisión, es bastante abrumador. Así que le agradezco mucho por hacernos saber a través de esta entrevista que los adultos sí están conscientes de lo pesado que es estar en este punto. Le agradezco por la empatía y por su trabajo. Me gustaría tener más tiempo para poder platicar. Realmente me ha encantado este diálogo. Yo creo que en otra ocasión podremos hablar de otros temas que sean realmente igual de impactantes como lo es. Es importantísimo sacar todos estos temas a relucir para poder generar un cambio, concientizarnos. Y bueno, no me queda más que agradecerle por el tiempo, por el espacio y por la oportunidad de platicar con nosotros, de estar conviviendo con Amigos por la Educación. Esperemos que también nuestro trabajo pueda contribuir a que la educación superior sea mejor y pues que crezcamos todos en conjunto, ¿no? Le agradezco mucho a la audiencia. Espero que hayan disfrutado de la conversación con el doctor Francesco Pedro y no se olviden de seguir las redes de la UNESCO y el Instituto para estar al pendiente de todo lo que han estado haciendo. Como pueden ver, tienen bastante trabajo, bastante de dónde sacar información y por supuesto, pues bastante de cómo ayudarnos entre nosotros. Cualquier cosa, yo creo que los pueden seguir en sus redes sociales, en su página, que de hecho yo aquí la tengo abierta. Y bueno, también vamos a procurar dejárselas a ustedes a la mano para que puedan conocer más del trabajo y estar al pendiente de lo que se va a venir en la educación superior que queremos. Yo creo que con eso nos vamos. ¿Cuál es la educación superior que queremos y qué estamos dispuestos a hacer para encontrar esa educación superior que tanto estamos deseando? Entonces, les agradezco mucho por el espacio. Mi nombre es Viviana Alexandra Solís Sánchez y ha sido un placer estar con ustedes.